Damos la bienvenida al sociólogo Fernando Carvajal, analista político. Vamos a tratar también el tema de Venezuela más adelante, pero quisiéramos empezar con su visión sobre estos albores de la campaña electoral, estos inicios que se presentan con una serie de polémicas. Gracias, Gustavo, por la invitación. Un saludo a la audiencia de Ondas Azuayas. Sí, en realidad es preocupante varios de los elementos que se han puesto sobre la mesa en estos inicios del proceso electoral. Primero, el referido a los ambientes y en la conformación de las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral, donde se advierte, en el caso de la provincia del Oro, y que no es el de la provincia del Oro, sino que es uno más dentro de las quejas, de los malos entendidos, de las insatisfacciones en varias de las delegaciones provinciales, empezando por la que tuvimos aquí en la provincia de la Azuay, ¿no es cierto? Ayer le preguntábamos directamente a Jorge Harris. Él dijo no tener absolutamente ninguna relación con el Partido Social Cristiano y tampoco quiso tocar el tema de Fernando Aguirre. Claro, y yo confío plenamente en el economista Arias, ¿no? Pero Harris. Más allá de, perdón, Harris, más allá de su pasado político militante en el Partido Social Cristiano, efectivamente cuando hizo su intervención. Él aclaraba que no había sido miembro del Partido Social Cristiano, sino del Partido Liberal, que estuvo en coalición con el social cristianismo y entonces ganó una concejalía en el Consejo Provincial. Mejor la precisión todavía. Claro, esto da cuenta de que nunca fue una militancia así muy de oficio en la política, sino que más bien un tipo de colaboración, digamos, en los espacios posible simpatía, digamos, que así es, ¿no? Que todo ciudadano tiene derecho a tener. Así es, en efecto. Entonces, pero sin embargo quiero decir de que hubo una serie de tropiezos en la conformación de las representaciones de las delegaciones provinciales y que no están exentas de cuotas de poder y de manejos y cálculos políticos. Claro, un poco el elemento que se ha jugado es de que el Partido Social Cristiano ha ido copando buena parte de las estructuras provinciales. Y eso no me parece tampoco muy extraño, dada el manejo de la política a nivel nacional. Sin duda me parece que hay una afirmación de varios de los espacios políticos que los va tomando el Partido Social Cristiano, en consecuencia de una capacidad política también acumulada en el último periodo, en respuesta a lo que podría ser un vacío que va dejando la descomposición de Alianza País, ¿no? Y yo creo que eso lo ha ido copando y lo va acumulando la derecha, y no precisamente en el sector de Creo, sino más en el del Partido Social Cristiano. Esto de alguna manera debilita el proceso electoral en general, al saber que hay entredichos, observaciones, polémica, falta de confianza, en definitiva, con respecto a la autoridad electoral, con semejante esfuerzo que se hizo para intentar restaurarla. Así es. Entonces, yo diría que también son parte de los gajes del oficio en el proceso de recomposición institucional, ¿no? Es decir, la crisis ha sido tan severa, y en el espacio de la política yo creo que ha sido determinante la herencia que tuvimos del periodo del correísmo. Es decir, varios de los elementos que se han puesto sobre tapete los tenemos allí. Uno, el tema de las consultas, ¿no es cierto? El tema de las consultas o de los estudios de opinión lo tuvimos sobre la base de un fracaso absoluto en las elecciones del 2013, recuerdo, del periodo de Rafael Correa, donde se hacía ver el total control que tenía sobre las encuestadoras oficiales, o vale decir, apadrinadas desde el gobierno, que tergiversaron totalmente la opinión que tenían los ciudadanos respecto al proceso electoral. Porque no es que no se pueda medir a través de las encuestas adecuadas y con procedimientos científicos, no se pueda percibir un poco la evolución que tiene la opinión pública en los procesos electorales. El tema está en cómo se tergiversa y cómo se utiliza eso en las campañas electorales. Entonces, ahí efectivamente hemos tenido una pérdida absoluta de credibilidad sobre los procesos electorales y las evidentes manipulaciones que se han puesto de manifiesto aquí en la provincia, y en eso... Usted ha visto las encuestas que las presentamos. Y saludo... Realmente es muy, le diría, es evidente, ¿no? Falta de esencia en la política. Alguien está manipulando. Alguien está manipulando. Nos parece, sin acusar directamente a nadie, pues es muy difícil, muy delicado el hacerlo,
Pero hay en diversos equipos de campaña este tema de la campaña sucia está marchando. Es evidente, ahí hay una suerte de fraude que se está cometiendo, y yo saludo la posición de Ondas Azuayas al poner sobre el tapete este tipo de situaciones, porque es la forma de cómo contribuir a un ejercicio de la democracia en el buen sentido. La otra herencia que de una u otra manera queda marcada de parte del correísmo tiene que ver con este proceso de descomposición de las estructuras políticas. Es decir, cuando estamos hablando de 80,000 candidatos, estamos hablando de una aberración de lo que podrían ser los procesos electorales. Es decir, se han ido licuando todo lo que son las expresiones ideológicas, las expresiones políticas, las expresiones programáticas. El servicio público, el servicio a través de las elecciones para acceder a puestos de representación política, supone precisamente formas de representación que permitan una propuesta organizada de cómo atender lo que podrían ser los gobiernos en los niveles locales, en los niveles provinciales y en las estructuras a nivel nacional. Tenemos una suerte de una licuadora que ha ido despedazando, haciendo trozos lo que podrían ser los imaginarios colectivos, y esto es grave para el ejercicio de la democracia. El otro elemento que se pone sobre el tapete tiene que ver con la honestidad de las campañas, ¿no? Y a mí me parece lamentable porque estamos atravesando un proceso de severa crítica a lo que fue un proceso de destrucción de los paradigmas de honestidad en el país. La gente, ¿no?, ha llegado a un punto, mucha gente, no todo el mundo por supuesto, pero muchísima gente, a aborrecer la política. Así es. Porque le ven como un espacio en que la ética, la moral ha desaparecido. Entonces, cuando la política es lo otro, es justo la antítesis a eso, ¿no? La política es la valoración al más alto nivel de lo que podrían ser las aspiraciones colectivas. Y el ejercicio de la política, por eso tenemos siempre tratar de rescatar el ejercicio de la política en el buen sentido. Entonces, claro, hacer campaña bajo cualquier tipo de supuesto, utilizando cualquier mecanismo, simplemente para escalar posiciones, significa vaciar el contenido de la política. Es decir, se vuelven concursos ¿de qué? O sea, esto ya no es una competencia de políticos para acceder a los puestos de representación a nivel local o nacional, o en el caso del Parlamento. Significa una forma de escalar posiciones para acceder al poder público y desde allí ejercer lo que se ha venido haciendo. El caso de esta pieza publicitaria de la cual aspiramos e invitamos para que alguna persona encargada del equipo de campaña de Paul Carrasco se comunique con nosotros y ojalá nos dé una explicación. Pero esto tiene lecturas preocupantes. Justamente en esta entrevista que tuvo la gentileza unción de invitarnos para participar, tratamos de estos temas. Hablamos con el prefecto, hoy candidato a alcalde, sobre el Festival de la Orquídea. Él habló sobre los objetivos que tenía de promoción de la cultura, del cine, de la ciudad. Hablamos sobre, me parece que es del artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación, del incentivo a los productores nacionales. Criticamos el hecho de que se invierte ingentes cantidades de dinero en personajes como Francis Ford Coppola sin desconocer sus valores, cuando con ese mismo dinero, 200, 300 mil dólares, se puede hacer muchísimo para promover la producción nacional. El candidato, lo escuchamos, habla de su decencia, de su transparencia, del buen recuerdo que quiere dejar en su función, pero le hacen un flaco favor. Sé que el candidato no tiene la decisión en cada cosa ni puede chequear cada cosa. Alguien le hace un flaco favor a Paul Carrasco poniendo una pieza prácticamente que no requiere de mayor análisis para saber que es una falsificación, un producto directamente copiado de creativos que en España presentaron esta pieza electoral muy similar en el año 2015. Es lamentable que este tipo de cosas se den. Sí, yo en esto un poco apelo y recurro a tener un margen de confianza en nuestros dirigentes de nuestros candidatos, y lo que habría que pedirles es efectivamente que tengan más control en sus aparatos cercanos, con los cuales no solamente hace
la publicidad si no se manejan las estrategias de conquista del voto, ¿no? Porque todos tienen legítimo derecho a hacer su trabajo para... Fernando viene del mundo académico, creo que vale la pena hablar sobre el tema del plagio, que tan combatido ha sido últimamente en las universidades ecuatorianas cuando se tratando de incentivar la investigación, la producción nacional, en trabajos genuinos, idóneos para poder poner al Ecuador en un mejor nivel. Sí, Gustavo, solamente decir, después de las experiencias de un título de economista que lo tuvo Pedro Delgado, con toda la representación en los organismos máximos del manejo económico, que había sido falsificado y que tuvo la protección de su primo Rafael Correa, que tanto para la defensa de este plagio cuanto para su escapada del país. Cuanto la otra imagen que nos quedó de ese título obtenido del vicepresidente Glass con un grupo familiar para obtener su título de ingeniero en la Espoli después de la familia Alvarado para tener su... Capítulos muy negros, ¿no? Negros para quienes no lo conozcan, Jorge Glass además se le perdonó, se le puso la sanción de que en su tesis tenía que quedar en el repositorio en la biblioteca de la Universidad del Espol en Guayaquil una pequeña nota indicando que contenía 30 o 40% de material copiado. Esa fue la sanción, entre comillas, pero no se le retiró su título, ni mucho menos. También, y en el caso de los famosos hermanos Alvarado, Vinicio y Fernando, los dos, su padre, su madre, con una tesis que la revisamos, no merecía siquiera hacer un trabajo académico, le diría yo, para graduarse de la educación secundaria siquiera. Se graduaron los tres con doctorados dados por una universidad de Loja. Ese tipo de situaciones se han dado en el país. Y claro, y la respuesta a esto no puede ser lo que nos toca hacer en las universidades cuando nos llega una tesis. Ahora lo primero que tenemos que hacer es pasarle por el programa que hace la revisión de cuánto del texto es originario, ¿no? Además, el grado de negligencia, de ingenuidad en falsificar una pieza de estas, quizá en el pasado se podía entender sin justificarla de ninguna manera, porque era muy difícil de contrastar las cosas. Hoy en día estamos en el mundo de la información. Es tan fácil, existe software para combatir las noticias falsas, el fake news, hay un énfasis más bien justamente en estos días. Entonces alguien cometió pero un error, diría, infantil al plagiar directamente una pieza publicitaria con todos los diríamos agravantes que hemos conversado ya sobre este tema. Sí, entonces yo aspiro de que estas ya sean, de que no se necesite siquiera pasar por los programas informáticos, sino que debe haber una ética colectiva, ¿sí?, que haga que en los estudios académicos, en este tipo de trabajos donde se contrata publicidad, exista originalidad. En Ecuador, en Cuenca, tenemos tal calidad de profesionales en el ámbito de la producción de propaganda, de publicidad, que obviamente resulta muy grotesco que se haya recurrido a una falsificación. Se podrá decir que no estamos contratando esto nuevamente, insistimos, y no sé si José, desde el otro lado de la cabina, nos ayuda con un contacto con alguien de Participa Podemos para ver si podemos tener una explicación o una versión sobre este tema. No sé si vamos ya al tema de Venezuela, Fernando, o algo más que agregar sobre esta campaña electoral que se desarrolla. Lo que diría es de que empieza quizás con el monitoreo del día de hoy, aún no está asegurado. Claro, en las dificultades que hemos tenido de la organización del proceso electoral, este es el otro elemento, es decir, hay un atraso en el control de la propaganda, en el control de los medios, en la organización de las pautas, etcétera. Es decir, se ha iniciado con varios errores, pero bueno, yo confío en que en términos institucionales del Consejo Nacional Electoral y sus delegaciones en las provincias hagan lo que deban hacer para fortalecer este proceso, que no vaya a empañar lo que podría ser un proceso de renovación de un nuevo momento en el ejercicio de la democracia ecuatoriana. La democracia no es solamente dar los votos, la democracia significa tener legitimidad, tener legalidad, tener formas de comportamiento colectivo que nos den garantías de una participación efectiva. Y algo que no tenemos que olvidar
es que un político y un político más cuando llega gobernante tiene que ser un líder. Y el sinónimo de un líder es también ser un modelo para la sociedad. Es algo que no podemos quitarnos de la mirada, ¿no? Hay que entender de que esas personas son miradas por colectivos y se convierten en referentes de comportamiento ciudadano. Bien, vamos con la segunda parte y justamente hablemos sobre la antítesis de un líder, el gobernante de Venezuela, Maduro, que tras tambalearse y muy seriamente por el reconocimiento del nuevo gobierno venezolano por el mundo occidental, prácticamente en su conjunto, con contadísimas excepciones, América, Europa lo reconocen. Maduro parecía que tenía sus horas contadas, pero se llega otra vez a una situación de suspenso en donde las dos fuerzas se mantienen allí, aparentemente en una tensa estabilidad en Venezuela. Sí, Gustavo, a mí me parece que en Venezuela estamos al borde de una situación muy peligrosa, ¿no? Y a la intervención de los organismos y de los estados, me refiero a los espacios externos a Venezuela, tiene que ser una intervención muy medida, muy calculada, ¿sí? Porque yo veo que en esa polarización hay riesgos muy grandes. Es decir, primero la posición de Maduro, ¿no es cierto? Un gobierno que en varios momentos los hemos analizado aquí en Ondas Azuayas, un gobierno muy autoritario, un gobierno de una prepotencia absoluta, que se sustenta en el manejo del aparato de las Fuerzas Armadas, porque ya ha perdido legitimidad en la población, un gobierno que yo digo que ha ido liquidando todavía las pocas herencias positivas que quedaron del gobierno de Chávez. Y digo esto porque ya con el gobierno del mismo Chávez se fueron fracturando mucho de lo que fueron algunas respuestas en un comienzo democrático y en un comienzo saludables desde el punto de vista de una redistribución que requería Venezuela después del agotamiento de lo que fueron las intervenciones y de la corrupción anterior. Es decir, me refiero a las últimas décadas del siglo pasado. Entonces, con Maduro se está liquidando todo lo que puede ser, y eso implica un empobrecimiento de la población, eso implica que hay una utilización perversa del poder para lograr controlar una base social a través de hacerle drenar alimentos, y a ellos sí, ciertos canales de acceso, por ejemplo, a elementos de salud, pero donde la mayor parte de la población está excluida de todo aquello, ¿no? 90 o 95% en pobreza extrema. Sí, son las cifras que se arrojan de los estudios sociales en Venezuela. Sí, y obviamente con estos temas de la inflación, que ya son cosas desorbitantes, que ni siquiera cabe decir 1.000.000% de... Ya, o sea, es una economía aniquilada. Pero también vale la pena hablar sobre ese 5% que no están en pobreza extrema. Claro, que a su vez hay el contraste de los grandes... El derroche y la opulencia. Tipo PDVSA y de los que manejan el negocio del petróleo, con lo que sería yo diría esa aristocracia bolivariana que ha quedado como herencia. Ahora, del otro lado también hay que señalar de que hay una situación de límites y de debilidades, es decir, no deja de ser el sector que tiene la representación en la Asamblea Nacional, que es una representación legítima en el sentido de ser resultado de un proceso electoral que lo triunfaron en el 2015. Personificados en Juan Guaidó. Que se expresan en Juan Guaidó, pero que no dejan de tener herencia también política de responsabilidades muy complejas. Es decir, uno, por el hecho de ser partícipes en lo que fue el golpe a Chávez. Dos, por ser herederos de una dispersión y de un juego de intereses internos en la derecha venezolana que le ha impedido dar respuesta en ciertos procesos y en ciertas coyunturas en que tenían posibilidad de hacerlo frente al propio chavismo y al propio Maduro. Tres, que yo creo que se ha utilizado en esta declaración del gobierno de Guaidó como presidente interino, al proclamarse en esas condiciones, no deja de haber también una situación de utilización de un momento de una política internacional bastante complejo, porque, y con esto quiero ser explícito en esto, uno, la intervención de Estados Unidos. Acaban de designarle a Elliot Adams, que es un personaje de los gobiernos más nefastos en Estados Unidos, más agresivos con América Latina, de los que estuvieron apadrinando incluso la presencia de grupos paramilitares en El Salvador, de los denominados halcones de la guerra, si claro, se los conoce. Y resulta que es el representante del gobierno de Trump para
el manejo de la situación venezolana. No deja de ser sintomático el que se utilice la presencia, el ascenso de Bolsonaro y de Duque, dos países de los que están en frontera, ¿no es cierto?, con Venezuela, para lanzar esta estrategia. Ahora, el haber puesto como presidente interino no deja de alzar otra vez el conflicto venezolano. Entonces, a mí me parece de que ante la agresividad y lo perverso que significa el gobierno de Maduro, resulta que ponemos de la otra parte un manejo donde a menudo se está apelando y se ve con simpatía que pueda haber una intervención militar en Venezuela, lo cual sería terrible. Sería nefasto. ¿Podría ser esto contrarrestado, presentado como una alternativa con algún tipo de mediación? Claro que sí, yo creo que sí hay opciones de mediación de otro tipo, es decir, el intento que se hace en la reunión de Uruguay me parece a mí bastante importante, porque de una parte está la Unión Europea, ¿no es cierto?, con varios de los gobiernos de la tradición democrática europea, que plantearía un proceso de negociación, pero que no va en la línea de lo que sería la posición estadounidense o de la posición más dura de los gobiernos de Brasil y Colombia. Habría la posición de México y Uruguay, ¿no es cierto?, que finalmente terminan en la reunión pasada en Montevideo buscar algunas opciones de mediación. Yo no sé, México y Uruguay, qué tan calificados están. El caso de México podría entenderse porque Manuel López Obrador es un gobernante nuevo, asume el poder luego de una larguísima lucha política con el poderoso PRI fundamentalmente y claro, otros partidos políticos allá en también, México, ¿no? Puede al momento él traicionar a su electorado y tiene que mantenerse en una línea fiel a la izquierda, entre comillas, latinoamericana. Pero en el caso de Uruguay hay acusaciones muy serias, hemos visto en publicaciones de prestigio en las que se puede creer, en la cual existen poderosos intereses económicos directamente entre el hijo del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el gobierno de Maduro. Contratos de varias decenas de millones de dólares, y se le acusa, dice, que hay una relación más comercial que ideológica. Entonces desgasta un poquito la calidad de actores imparciales, quizá en este llamado que han hecho en función de países que mantienen una posición independiente con respecto a Venezuela. Claro. Pero lo que queremos es escuchar su criterio. Claro, a mí me parece que hay estos elementos de debilidad, ¿no? Es decir, en el caso de México, la propia herencia priista no deja de ser un pequeño límite en la posición del presidente. En el caso de Uruguay, igual, más allá de las debilidades o de estas cosas oscuras que puedan existir por la relación con Tabaré Vázquez. Sin embargo, tanto la institucionalidad y la tradición histórica mexicana, recordemos, México siempre fue un país que permitió una relación entre Cuba y todo el resto de América Latina en los momentos más complejos, más allá de que haya tenido gobiernos del PRI absolutamente identificados con la derecha, pero institucionalmente México en sus relaciones internacionales ha tenido la capacidad de manejar adecuadamente esos conflictos. Una muy buena diplomacia. Así es considerada la diplomacia mexicana en general. Y en el caso uruguayo es una cosa bastante parecida. La tradición en Punta del Este, recordemos, nosotros tuvimos en los mismos procesos con Cuba la presencia de Otto Rosemena, que permitió un proceso de una posición un poco autónoma desde América Latina. Pero ahí está la tradición también del expresidente en Uruguay, ¿no es cierto? Anterior a Tabaré Vázquez, ¿no es cierto? Que un personaje de tal tradición, pero además en esas dos posiciones de una u otra manera también se reconoce toda una cantidad de intelectuales, de académicos, de representantes sociales europeos y latinoamericanos con una tradición importante, ¿no? Que yo creo que estarían dando un soporte a esa posibilidad de negociación de México y Uruguay. Yo diría, es más, apuntalando de que sí se debería esta relación México-Uruguay tratar de buscar en una relación conjunta con la Unión Europea. En un caso se pone mucha atención al reconocimiento de
de Guaidó. En el otro caso, en el de México, Uruguay y algunos de esta intelectualidad latinoamericana y europea, se plantea un problema que no estrictamente necesario tiene que convocarse inmediatamente a elecciones. Es decir, entre esos dos sectores, creo yo que hay un campo de negociación. Hemos seguido, y a través del excelente servicio diario que tenemos de Radio Francia Internacional, la posición europea, que tiene una posición más o menos unitaria en los países más importantes de Europa. Lo que ellos quieren es encontrar una figura que garantice elecciones libres en Venezuela. Así es. Que nos parece muy bien. Es decir, ese es el punto de entrada. Es decir, cualquier negociación implica quitarle a Maduro el manejo irresponsable que se ha hecho del Tribunal Electoral. Nosotros en Ecuador vivimos ya un poco ese proceso de un organismo absolutamente oscuro, supeditado al señor Correa, ¿no es cierto?, por parte de nuestro organismo electoral, del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela es exactamente parecido, es decir, de una subordinación total, primero a Chávez y después a Maduro. Entonces, se necesita, este organismo tiene que ser absolutamente limpiado, plantearse un proceso de recomposición sobre la base de un acuerdo y desde allí entonces de empezar un proceso de acuerdos que permitan efectivamente poner, porque yo creo que tiene que llegarse a una elección presidencial. Es decir, no puede quedarse el proceso de Venezuela con Maduro, por ilegítimo, por ilegal, por haber manejado un autogolpe de Estado, eliminándole prácticamente las capacidades que tenía lo que sería el Parlamento venezolano, ¿no es cierto? Haber montado un proceso constituyente para una nueva constitución sobre la base de una manipulación espantosa. Dos cosas, y para culminar, pues el tiempo no nos da para más. Lo uno, el lapsus que tuvimos los dos, José Mujica, a quien se refería, el famoso ex presidente, y muy reconocido a pesar de todo, muy reconocido a pesar del fracaso de los gobiernos. En la presencia de él está una tradición también uruguaya, ¿no? Así, y hablábamos de líderes. Él es una persona a quien se le debería seguir en muchas cosas, ¿no? Que uno puede tener desacuerdos, pero lo hace. Uno encuentra desacuerdos sobre la base de posiciones absolutamente creativas. Con su covacha vieja, su Volkswagen, y luego de haber sido él presidente y uno de los presidentes más connotados en el mundo, con todo lo yo diría esa apelación de Mujica y esa tradición mexicana creo que pueden ser una buena salida, ¿no? Y la última cosa, sociólogo Carvajal, ¿cuál podría ser el desenlace de México con todo lo que usted ha hablado, puesto en la balanza? Bueno, pensando en el proceso electoral, en la salida de esta situación que al momento aparece como un nudo difícil de... Sí, yo creo que México, en los acuerdos que más o menos vemos como líneas positivas, tiene que plantearse esta línea, ¿no? Inmediata reestructuración de la parte electoral. México, Venezuela. Sí, para Venezuela, ¿no es cierto? O sea, proceso electoral, digamos, primero limpiar el Consejo Nacional Electoral. Segundo, jugar dos alternativas, sea directamente un acuerdo para una convocatoria de elecciones, y si hay mucha resistencia del sector del chavismo, muy bien, que se haga consulta. Una consulta sobre si debe o no llamarse a elecciones presidenciales. Yo creo que la población estaría abierta a esa opción. Es decir, si no quiere, porque claro, desde el lado del antichavismo se exige la inmediata salida de Chávez y convocatoria de elecciones. Maduro responde que tiene que ser una convocatoria. El problema allí que las instituciones están cooptadas en Venezuela. Eso no tiene hay falta absoluta de seguridad jurídica, falta de independencia, falta de imparcialidad, y esto hace muy difícil y no puede alimentar la fe de que pueda darse con la intervención del gobierno de Maduro un esquema en el cual se pueda llegar a elecciones libres. Alguien más tiene que hacerlo, y tampoco puede darse puerta abierta a presiones que vayan en función de una intervención militar o agregar más el conflicto para una guerra civil. Es decir, hay que cerrar eso sobre la base de consultas al propio pueblo venezolano, garantizando un proceso democrático y control electoral, con representaciones internas y con representación internacional. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Han escuchado al analista político Fernando Carvajal, de profesión sociólogo, ex profesor de la Universidad de Cuenca.